cosa tan aburridora. De verdad deberían hacer algo para que el otro semestre en serio podamos volver a ver clases de verdad, porque esto es una mentira. Pero bueno, vamos a intentar hacer algo. A ver. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, a mi pantalla, sí me están escuchando. ¿O no? Sí, profe. Gracias. Listo, vamos a dar una definición, la definición de cadena, entonces sea X un conjunto. Gracias. Sea X un conjunto, gracias muchachos. Gracias por la paciencia. Créanme que yo estoy más estresado que ustedes. Entonces sea X conjunto ordenado. Vamos a ponerle el orden acá. El orden ese que estábamos hablando es un orden cualquiera, ¿no? Vamos a usar este simbolito, conjunto ordenado. Y bueno, diremos que C subconjunto de X, una cadena. Si C está ordenado, vamos a ponerle aquí el subíndice X siempre, ¿no? Para estar seguros que estamos hablando de este orden, de este orden de acá. Con el subíndice. Si C está ordenado, está totalmente ordenado, con el orden inducido por pues, el orden de X. Entonces decíamos la clase pasada, que si teníamos un conjunto ordenado, pues obviamente el, ese orden inducía un orden sobre todos los subconjuntos. ¿Cierto? ¿Qué hacemos? Pues aplicar este mismo orden sobre los elementos del subconjunto. Entonces, si ese nuevo orden está totalmente ordenado, es decir, todo par de elementos de C son comparables con respecto al orden, entonces diremos que C es una cadena. Una cadena. Eso es lo que estamos aquí. Entonces vamos a dar un ejemplo de eso para entenderlo. Entonces, quizás vamos a considerar, ya habíamos visto que, por ejemplo, este señor que era partes, conjunto de partes de los naturales, pues ese conjunto está ordenado con la contenencia, pero no está totalmente ordenado, ¿cierto? Con la contenencia, este conjunto es un conjunto ordenado, es un conjunto ordenado, pero no está totalmente ordenado.
porque ahí yo puedo encontrar un par de subconjuntos de los naturales que no son comparables con la contenencia. O sea, por ejemplo, como para ejemplificar esto, por ejemplo, el conjunto que tiene al 1 no está contenido, no está contenido en, no está contenido en el conjunto que tiene al 2 y viceversa. Entonces esos dos elementos no son comparables, o sea, eso quiere decir que ese orden no es un orden total. Sin embargo, yo puedo encontrar subconjuntos que sí están totalmente ordenados. Entonces, pues cadenas dentro de este conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí el libro me propone este conjunto C. Si me dejan de escucharme, me dicen. Entonces, por ejemplo, estos conjuntos, el conjunto de conjuntos, o sea, la familia de conjuntos, los pares, hasta 2n, donde n es un número natural. Donde n es un número natural, pertenece a los naturales. Entonces, esto es una familia de conjuntos, o sea, este C es una familia de subconjuntos de los naturales, ¿cierto? O sea, por ejemplo, ¿quiénes están en C? O sea, uno puede ver que en C, por ejemplo, está este elemento, este conjunto, mejor, es un elemento de C, ¿cierto? Pero también está, por ejemplo, 0,2, ¿cierto? También está, por ejemplo, 0, 2, 4. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, son los pares hasta un número determinado, ¿no? No puede seguir, ¿no? 0, 2, 4, 6. También está en C. Y entonces la diferencia de este C es que este C es una cadena. C es una cadena. Porque yo sí puedo darme cuenta que estos conjuntos sí están totalmente ordenados. Por ejemplo, este es comparable con este, porque este de acá es subconjunto de este. Y así, de hecho, están ordenaditos de forma lineal. O sea, este está contenido en este. Vamos a escribirlo así. Y este está contenido en este. Y este está contenido en este. Así. Pero ellos sí están como en una cadenita, ¿no? ¿Vale? ¿Listo? Es decir, este subconjunto, esto obviamente es un subconjunto de partes de los naturales, ¿cierto? Porque es subconjuntos de los naturales y ellos sí están totalmente ordenados. Entonces, para paralebolas, este ejemplo es interesante porque este conjunto completico es un conjunto ordenado que no está totalmente ordenado por esto que puedo subrayar en rojo, pero yo puedo encontrar subconjuntos adentro en donde sí, o sea, sí hay cadenas adentro de ese conjunto. ¿Se entiende? Entonces, pues eso es lo interesante. Obviamente, obviamente si yo tengo un conjunto que ya está totalmente ordenado, pues cualquier subconjunto es una cadena, porque pues obviamente cualquier subconjunto con el orden que se le induce, pues está totalmente ordenado, porque es que el conjunto grande ya está totalmente ordenado. Si los elementos del conjunto grande ya son comparables, pues obviamente los del subconjunto también, ¿no? Pero pues este es interesante porque el conjunto grande no está totalmente ordenado y sin embargo este conjunto C que yo defino aquí sí está totalmente ordenado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí está el ejemplito de cadenas. Entonces, este concepto de cadena es bastante importante porque el lema de Zorn
El concepto de cadena, yo voy a hacer como un comentario, que yo no sé si alcancemos a ver el lema de Zorn, ojalá que sí, porque es muy importante, al menos comentarlo. El concepto de cadena es muy importante en matemáticas o en teoría de conjuntos. Entonces, el lema de Zorn es equivalente al axioma de elección. Está dado en términos de cadenas, de órdenes y cadenas. Ojalá alcancemos eso es un comentario ahí, solo un comentario, pero ojalá alcancemos a ver el lema de Zorn. Eso está casi en los límites de lo que se va a ver en el curso. Listo. Vamos a dar otra definición importante. Obviamente, pues cualquier subconjunto que no esté totalmente ordenado. Por ejemplo, si yo tomo a C, vamos a hacer otro conjunto. Un ejemplo de algo que no sea una cadena, ¿no? Yo siempre recomiendo cuando hay una nueva definición dar, eh, dar ejemplos de cosas que son cadenas y cosas que no son cadenas. O sea, por ejemplo, si yo considero el conjunto que tiene al uno y el conjunto que tiene al 2 por justamente lo que está arriba en rojo, eso no es una cadena. Acá no es una cadena porque no está totalmente ordenado. No es. Porque estos elementos, los dos únicos elementos que pertenecen a ese conjunto, no son comparables con respecto al orden que hereda de arriba, ¿cierto? Entonces, pues, hay un ejemplo de algo que no es una cadena y un ejemplo de una cadena. ¿Ok? Vamos a dar otra definición, también muy importante dentro de los órdenes, que de pronto esta sí ya la conocen. De pronto la de cadena, de pronto nunca la habían visto, pero digamos que de pronto está. Esta definición que voy a dar sí la habían escuchado, la definición de mínimo, y de pronto no conocen es la de minimal. Algunos de pronto sí, pero de pronto algunos no, ¿no? Entonces sea un conjunto ordenado, es un conjunto ordenado eh, y A, un subconjunto de X. Conjunto de X, no así, no así. Un elemento X en A, X en A es minimal. Vamos a ver primero la definición de minimal. De A, el conjunto A, es minimal de A si no existe, si no existe llena, llena tal que Y esté por debajo de forma estricta. Yo voy a escribirlo así, de por debajo de quién te la voy a explicar qué significa esta notación, ¿no? Este por debajo de X. Ahorita le explico qué significa esa notación que está ahí subrayada en rojo. Y el mínimo de A, si existen. Voy a poner aquí si existe. Que un conjunto puede no tener mínimo. ¿Alguien me da un ejemplo de un conjunto que no tenga mínimo? O sea, por ejemplo, un intervalo abierto. El intervalo 0, 1
con el orden usual de R, esa cosa no tiene mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el mínimo de A, si existe, es un elemento X de A, X de A, tal que X está por debajo de todos los elementos, de todos los otros elementos, o por debajo de Y para todo llena. Y entonces, pues ahí están las mismas definiciones análogas para pues, máximo y maximal, ¿no? Pero yo voy a copiar esto y voy a modificarlo un poquito. Entonces, un elemento es maximal si no existe llena por encima. Entonces, aquí cambio el orden, nada más. Y el máximo de A. Máximo de A si existe es un elemento X de A, tal que está por encima de todos. La misma cosa, ¿no? Vale, entonces hay que dar ejemplos inmediatamente, porque siempre que sea una definición de estas, cuando uno no da ejemplos, bueno, primero hay que decir qué significa esta notación, ¿cierto? Entonces, voy a hacer un comentario aquí antes de la definición. Entonces, esto significa sí, solo sí. Lo que ustedes saben, o sea, piensen, o sea, es bueno que ustedes, aunque estemos usando otro símbolo, ustedes piensen en este símbolo como el menor, ¿cierto? Como el menor de toda la vida. Entonces, si ustedes lo ven así de esa manera, o sea, ¿por qué el afán de usar otro símbolo? Pues precisamente porque es que no siempre es el orden ese que ustedes conocen, el orden rectico. Pues precisamente, por ejemplo, miren este ejemplo acá. Este ejemplo es una contenencia, o sea, dependiendo de la naturaleza de los conjuntos, esos órdenes pueden ser de muchas naturalezas, pero conviene que para el entendimiento ustedes lo comprendan o lo asimilen como el orden de toda la vida. ¿Sí me van a entender? Entonces, ¿qué significa esto? En ese sentido, esto significa lo que ustedes creen. Esto significa que él está... yo aquí no estoy poniendo el subíndice X, pero se supone que pues, es el orden que está aquí, ¿no? Significa que él está por debajo, que él está por debajo, pero que no es igual. Y voy a ponerlo así como una proposición lógica, pero a la vez es distinto. Distinto de X. Eso es lo que significa esa notación. ¿Se entiende? Entonces, mire que es la misma, o sea, si ustedes pensaran en este símbolo como el menor estricto, pues significa exactamente lo mismo que lo que significa el menor estricto, ¿no? O sea, que él está por debajo, pero no son iguales, o sea, es un elemento distinto, está de verdad por debajo. ¿Se entiende? Supongo que sí. Hablaba con los profesores que estas clases parecen uno como en una sesión espiritista. Bueno, al menos díganme si me están escuchando. Profe, qué pena, ¿Sí? es que se está escuchando cortado ¿Sí? Bien. bastante. En este momento se está escuchando entrecortado. Se escucha una palabra a la otra. Eh, Dale un segundo a ver si puedo solucionar.
¿Ahora me escuchan? Sí se escucha, profe. Cualquier cosa, pues ¿En escribo este para... momento se escucha bien o no? Sí, señor. Listo. Bueno, no sé si quieren que repita algo. No sé, pero es mejor que me vayan avisando porque es muy difícil para mí saber si se está escuchando o no si nadie dice nada. Entonces lo que estaba diciendo ahorita es que este simbolito, menor estricto, ustedes lo pueden pensar como el menor estricto, aunque no sea el menor. ¿Por qué se usa otro símbolo? Se usa otro símbolo precisamente porque el orden no tiene por qué ser el mismo, no tiene, o sea, los conjuntos sobre los conjuntos que se ordenan no necesariamente son conjuntos de números, pueden ser conjuntos, como en este caso. Entonces, en ese sentido, pues conviene entender, aunque no sea el mismo orden, conviene entenderlo como el orden de toda la vida. Entonces, en ese sentido, este simbolito, el menor estricto, pues sigue significando lo mismo que el menor estricto de siempre, ¿no? O sea, él está por debajo, pero son distintos. ¿Se entiende eso? Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a dar ejemplo. Ahora sí, ya entendiendo lo que significa este símbolo, pues vamos a poder dar ejemplos de minimal, maximal. Los dos años. Entonces, entonces, por ejemplo, vamos a ver ejemplos sencillitos. Primero de la recta. El intervalo 2 8 así, con el orden usual, inducido por R, por lo real, ¿cierto? Entonces, 2 es el mínimo. Pero en este caso, por ejemplo, 2 es el mínimo. Es el mínimo de este conjunto. Que no hay ningún elemento. Él está por debajo de todos, ¿no? Por debajo de cualquier otro elemento de este conjunto, el 2 está por debajo. ¿Se entiende eso? Pues 2 es menor o igual. Aquí se llama a poder usar el símbolo de toda la vida, es menor o igual a cualquier y, para todo y, para todo y que esté, para todo y que esté en el intervalo 2 8. Este conjunto no tiene máximo, no tiene máximo. No tiene máximo. ¿Por qué? O sea, pues la razón es muy sencilla. Yo puedo hacer un pequeño dibujo. O sea, este conjunto luce así y acá está abierto. Si usted supone que un elemento es el máximo, ustedes saben que el máximo, por lo que dice acá arriba, por la definición, el máximo tiene que estar dentro del conjunto. Entonces, si usted supone que cualquier elemento que esté dentro del conjunto, eh, digamos, tiene que estar por acá. No puede ser el del borde porque es que está abierto. Entonces el elemento tiene que estar aquí adentro. Entonces usted saca el promedio entre este numerito, que supuestamente es el máximo, y el número del borde, usted encuentra un numerito acá, que ese número va a quedar dentro del conjunto y va a ser más grande que el que supuestamente es el máximo. Entonces este conjunto no tiene máximo. Y así es como, eso que les acabé de narrar, es como uno demuestra que este conjunto no tiene máximo. O sea, ¿cómo se hace eso? Entonces uno
Ponga que este conjunto tiene máximo. Digamos X. Entonces, posible probar que este número, el promedio de los dos, el número X más 8 sobre 2, pertenece ahí, está ahí adentro. Está en este conjunto. Y ese número más grande y ese número más grande que el X. Entonces ahí hay un gran problema, ¿no? Estoy diciendo que este es más grande, entonces ahí está la contradicción. ¿Cierto? Bueno, los detalles ahí se los dejo para que los prueben. Por ejemplo, ¿cuáles detalles? Pues probar esto, que este elemento sí está aquí de verdad. Pero bueno. Entonces, pero la idea, lo que les digo, la idea es muy intuitiva. O sea, porque, repito, voy a hacer otra vez el dibujito que quede ahí. O sea, esto es el 2, esto es el 8. Si un elemento es máximo, tiene que estar adentro del conjunto, no puede ser el del borde porque aquí está abierto. Entonces el elemento tiene que estar por acá, usted saca el promedio de los dos y ese numerito tiene que quedar por acá, ¿cierto? Entonces este número va a ser más grande, va a estar dentro del conjunto y va a ser más grande que el que supuestamente era el máximo. Entonces ahí está la contradicción. O sea, aquí estoy escribiendo lo que está, ¿cierto? Aunque yo me imagino en la mente, ¿no? ¿Listo? Entonces pues a ustedes les quedan los detalles de mirar. Entonces ese conjunto no tiene máximo. Minimal y maximal. Bueno, el minimal es el mismo, el 2 es minimal, ¿cierto? Porque es que cumple lo que dice ahí, ¿no? Para minimal, ¿sí? Un elemento X de A es minimal de A si no existe, o sea, no hay nadie de este conjunto por debajo del 2, entonces el 2 es minimal, ¿cierto? Y este conjunto tampoco tiene maximal, porque para lo mismo, o sea, es que pasa exactamente lo mismo. Si usted supone que hay, o sea, la demostración es exactamente lo mismo, usted cambia esto por maximal, y usted siempre va a poder encontrar un elemento del conjunto por encima, entonces no puede ser maximal, ¿no? Entonces tampoco tiene máximo, por la misma razón. ¿Cuál es la diferencia entonces entre, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Bueno, primero, ¿qué relación hay entre el mínimo y el minimal? O el máximo y el maximal. ¿Y en qué se diferencia? Entonces, entonces para ello vamos a darle. Bueno, en realidad les puedo responder de una vez esto. O sea, la primera pregunta, la respuesta a esta primera pregunta, si un conjunto tiene mínimo, también tiene también es minimal. Más aún, es el único minimal, ¿cierto? Entonces esto se puede verificar, ¿no? Es el único minimal. Bueno, uno puede verificar varias cosas. Por ejemplo, el mínimo es único. O sea, no puede haber dos mínimos. ¿Cómo se prueba unicidad? Yo cómo pruebo que algo es único. Vamos a probar ahí proposiciones. Vamos a empezar a demostrar cosas sobre este. ¿Cómo se prueba unicidad en matemáticas? Suponiendo que hay más. Suponiendo que hay dos.
y lo que se hace es mostrar que en realidad esos dos son iguales, ¿sí o no? Entonces vamos a probar esa proposición. Si un conjunto, por aquí tengo ya el enunciado para sea esto un conjunto ordenado. Entonces la proposición es, si A tiene mínimo, entonces tiene un único mínimo. O sea, yo no puedo hablar de varios mínimos, ¿cierto? Eso es importante. Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Como dijo por ahí el compañero, demostración. Entonces, suponga que A tiene, bueno, que x1 y x2, mejor dicho. Voy a escribir así mejor para no escribir tanto. X1 y x2 son mínimos de A. ¿Cierto? Entonces, como este man es mínimo, él tiene que estar en A, ¿cierto? Porque los mínimos son elementos del conjunto, ¿no? Los mínimos no pueden estar por fuera del conjunto. Entonces, y x2 también. Entonces, primero, norte. Bueno, primero es claro que x1, que tanto x1 como x2 están en A. Están en ambos en A, ¿cierto? Ahora, ahora sí usamos la propiedad del mínimo. Como x1 supuestamente es mínimo, entonces todos los elementos de A tienen que estar por debajo en el orden. Entonces, ahora pasa esto, ¿cierto? Además, también por el otro lado, como x2 es mínimo, entonces todos los elementos de A tienen que estar por debajo, ¿cierto? Entonces, ¿de acá qué sale? Necesariamente de estas dos cosas, x1 tiene que ser igual a x2. O sea, no pueden ser diferentes, porque es que si fueran diferentes, la primera cosa que decimos, junto con la diferencia, me diría que x1 está por debajo de estricto, pero es que también la segunda, eso me contradice lo segundo. Entonces, tienen que ser iguales, no sé. ¿Sí se entiende o no? Si hay alguna pregunta, me la hace. Bueno, similarmente se puede probar esta proposición que la voy a dar para que la prueben ustedes, pues es igualito, ¿no? Si ya tiene máximo, tiene un único máximo. Es análogo, ¿no? Tiene máximo, entonces posee un único máximo. ¿Listo? Listo, sigamos. Una pregunta, esto, podemos hacer, digamos, la demostración como cuando dice en cálculo que hay máximos, pero que no es el máximo absoluto, algo similar. No, no, aquí es que aquí no se habla de máximos relativos, porque nosotros siempre estamos sobre un conjunto. Pues en realidad sí, o sea, eso sí está así porque, por ejemplo,
si usted toma este conjunto, o sea, cuando usted habla de máximos absolutos y máximos relativos, en realidad el problema es que en cálculo, si nos acordamos un poquito de cálculo, la cosa es como que yo tengo piquitos así y tengo pico más arriba y tengo pico más arriba, ¿cierto? El máximo absoluto es que usted observa todo el dominio de la función y usted mira cuál es el más grande de todos, ¿cierto? Pero el problema es que acá hay fenómenos locales, por ejemplo, o sea, un máximo relativo. A lo que se refiere es que usted, digamos, se restringe una parte chiquita, o sea, un intervalo muy pequeño de él, y él es un máximo de ese conjunto. Entonces, de alguna manera, sí hay como una especie de relación en el sentido que, pues, si usted observa este subconjunto, que está aquí, pues él es máximo de ese conjunto. Si usted observa este conjunto que está aquí, pues él es máximo de ese conjunto. Lo que pasa es que nosotros aquí, en estas definiciones que estamos dando, siempre estamos restringidos a un conjunto. Entonces, si nosotros estamos restringidos, por ejemplo, acá, mira, nosotros siempre tenemos el A fijo, ¿cierto? Digamos, no lo estamos moviendo como uno piensa en cálculo. Bueno, movamos dentro de ese entorno que está por acá, pues él es el máximo relativo. En realidad, máximo relativo tiene más que solamente ser en un entorno, sino que la derivada tiene que anular y todo eso. Pero, pero nosotros el conjunto A lo tenemos fijo. Cuando el conjunto A está fijo, si ese conjunto tiene máximo, pues es el único máximo. En realidad, lo que estamos viendo aquí es más general que lo de cálculo, porque es que lo de cálculo pues involucra ese concepto de máximo relativo, involucra como el pico, ¿no? O sea, tiene que pasar esto, que la derivada se anule, ¿no? Que la derivada se anule. En realidad nosotros acá es más amplio, porque yo podría, por ejemplo, coger este intervalo, el intervalo cerrado de aquí hasta aquí, por ejemplo. ¿Y el máximo quién sería? Bueno, lo hice muy grande. Pero, por ejemplo, podríamos coger este intervalo así. Y el máximo aquí sería este señor que está aquí. Y en ese señor, la derivada no se anula. O sea, la derivada es un número distinto de cero, ¿cierto? O sea, lo que estamos haciendo ahí es algo un poco más general. O sea, el concepto de máximo absoluto y máximo relativo por dentro, en cálculo, no en cálculo, estoy hablando de cálculo. En cálculo lleva por dentro eso de que la derivada se anule, ¿no? Nosotros aquí no estamos hablando de eso, o sea, eso no lo estamos considerando. Esos Precisamente no lo estamos considerando porque es que eso es incluso más general que las funciones que estudiamos en cálculo. Nosotros estamos hablando incluso de órdenes sobre este tipo de conjuntos que ni siquiera son funciones, no son funciones de variable real ni siquiera. Entonces, o no son subconjuntos de la recta, mejor. Entonces, obviamente, pues la recta es una buena fuente de ejemplos, pero pues nosotros estamos haciendo esto muy, muy general. O sea, esto le estamos dando generalidad al concepto de mínimo y de minimal en cualquier orden. ¿Sí? Entonces, pues obviamente esto pues es más abstracto, ¿no? Es más abstracto que lo de cálculo. Si hay o sea, entonces como para responder la pregunta, si hay una relación, pero lo que estamos haciendo aquí en realidad es un poco más general. ¿Sí? Que es que mire, o sea, Ah, listo. este, Gracias, profe. Sí, es- pensé que era pues similar en el aspecto de que pues estamos allá muy el máximo y pues el intervalo está abierto y cerrado, pues pero eso era que lo decía, sí, además claro, de pero, restringir. pero, claro, entonces, por ejemplo, mire, es que esta proposición, o sea, esto que demostramos acá es muy general, o sea, porque sobre cualquier conjunto, o sea, este conjunto puede ser cualquier porquería, o sea, puede ser parte de los naturales, puede ser una cosa que ni siquiera sean conjuntos, letras, lo que sea, o sea, lo que sea que posea un orden, si es que ese orden tiene mínimo, pues ese mínimo es único. Esas son propiedades como generales del orden, ¿no? Listo, Gracias, profe. listo. Acá, o sea, repito, acá hay una especie de tricotomía y pues alguien que sea curioso podría decir, pero profe, o sea, usted está usando como que si pasa esto y esto, entonces son iguales, pero repito, si sucede eso, porque si fueran diferentes, o sea, piense que usted suponga que son diferentes y usted tiene esto, entonces por lo que dijimos arriba, eso quiere decir que, que si tienes esto y tienes que son diferentes, entonces pues X1 tiene que estar por debajo en este orden que X2, pero no puede ser por esta otra cosa que tienes acá. Y lo mismo con esto, pero no sé si hay alguna duda con eso, imagino que no. Entonces, yo les recomiendo que traten de escribir esta proposición, pero es muy similar, o sea, eso no es análogo. Pero bueno,
Eso responde un poquito a una relación que hay entre el mínimo y el minimal, ¿cierto? Entonces, listo. Otra, bueno, más o menos. No responde todavía esta pregunta. Profe, una Sí, pregunta. dígame. Usted coloca ahí que justamente pues hay un minimal que es el 2, pero ¿Mm? pone que es el único minimal. Sí, ¿Pueden haber más? sí. ¿Y, Minimales sí, mínimo no. Eso es y una diferencia. cómo Entonces, es por que eso pueden haber más minimales? se puede haber más minimales porque puede, o sea, voy a hacer un dibujito, que se llama bacán. O sea, piense que el orden luce así, o sea, que usted tenga la cosa ordenada de esta manera. Digamos que tenga aquí, voy a hacer nada más punticos y flechas, no pasa nada. Que usted tenga unos conjuntos ordenados y los conjuntos sean así. Pa, pa, y pa. O sea, las flechas van hacia arriba. Estos dos manes, mire que estos dos no son comparables. Los dos voy a pintarlos de otro colorcito. Miren este que está aquí y miren este que está aquí. ¿Cierto? Este señor no es mínimo, no es mínimo, pero sí es minimal. ¿Por qué sí es minimal? Porque no hay nadie por debajo. No hay nadie del conjunto por debajo de él. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 Y sí, no es, profe. y no es mínimo porque este señor que está aquí no está por debajo de él, porque estos dos no son comparables, ¿cierto? Entonces, este señor es minimal y este también, por la misma razón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y Entonces, por eso cómo ejemplo, se analiza matemáticamente? ahorita miramos. Entonces, ahorita miramos un ejemplo concreto. Pero entonces miremos, por ejemplo, sigamos mirando este dibujo un momentico. Este dibujo sí tiene máximo, porque es que ellos van por un solo lado. O sea, este señor es el máximo, ¿cierto? Porque él está por arriba de todos, ¿sí o no? Él está por arriba de este, está por arriba de este, está por arriba de este y está por arriba de este. O sea, entonces este señor es maximal, por supuesto que es maximal, pero más que eso, es máximo. O sea, ser máximo es más que ser maximal. Y lo mismo, ser mínimo es más que ser minimal, ¿vale? Entonces la cosa es que, entonces eso es una diferencia, o sea, ya nos estamos dando cuenta ya estamos respondiendo ahí una, una de las preguntas. ¿En qué se diferencia? Puede haber varios maximales. Entonces, esta proposición me dice que si hay mínimo, hay un único mínimo. Sin embargo, pueden haber varios maximales. Bueno, varios minimales o varios minimales o varios maximales. Entonces, para eso vamos a hacer un ejemplo, porque pues eso es como contradecir esta proposición. Mejor dicho, lo que voy a demostrar aquí es que esta proposición no vale para minimales, no vale para máximos. Entonces, pues hay que dar un contraejemplo, ¿no? Así se contradice en matemáticas. Entonces, el ejemplo va a ser este que está aquí en el librito. Y es bien bonito y es bien concreto. Entonces, vamos a pensar que X es esta vaina. X es el conjunto A, B, C y D. Nada más esos elementos. Y vamos a definir una relación R, que pues vamos a verificar a ojo que es de orden, ¿cierto? Y la relación es AA, AB, BB, CC y DD. ¿Sí? Entonces, para el ébola, primero verifiquemos que esto sí es una relación de orden. ¿Es reflexiva? Sí, porque está el A, B, C y D y está el AA, BB, CC y D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Acá creo que me faltó un par. También está el CD. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces, note que R es reflexiva, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Simétrica, vamos a ver si es simétrica. Entonces yo miro cada par y miro si está volteándolo también. Entonces está la A. Esto no es una relación de orden, profesor. Ah, pues que no tiene que ser simétrica, tienes que ser antisimétrica. Ok, vamos a verificar qué es antisimétrica. Entonces, antisimétrica significa que no puede aparecer el AB y el BA, porque es la única forma de que aparezcan esos dos elementos así es que sean iguales. Entonces nos damos cuenta que aparece el AB, pero no aparece el BA, aparece el CD, pero no aparece el DC. Entonces, antisimétrica sí es, y los otros elementos que aparecen son elementos así idénticos, ¿no? BB, AA, BD, ¿cierto? Y transitiva, entonces miremos si es transitiva. Transitiva es medio trivial también, porque pues, digamos, este elemento y este elemento me dice que tiene que estar el AB y ahí está la B. El AB, ¿quién tiene AB en la primera componente? Este, pero este es idéntico, entonces en la transitividad me dice que debería estar el AB y el AB está ahí, ¿cierto? Por ejemplo, este que no es idéntico, los idénticos no tienen problema para la transitividad, pero por ejemplo, este elemento, ¿quién más tiene AD en la primera componente? Pues este señor. Pero pues es la transitividad aplicada a este señor me dice que tiene que estar CD. O sea, esta cosa es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Es decir, es una relación de orden. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como es una relación de orden, yo no la voy a llamar R, sino que la voy a llamar de la forma en cómo voy llamando las relaciones de orden, porque se llama chévere. Así. Esta es la relación. Ah, me mola así. ¿Listo? O sea, eso de verdad es un orden. ¿Listo? ¿Y cómo se dibuja eso? Eso se puede dibujar. Yo les había dicho que los dibujos uno no pone, o sea, en los digrafos uno sí suele poner como flechitas que de la reflexividad y de la transitividad, pero en este caso no. Entonces, ¿cómo luce esto? Esto tiene nada más cuántos punticos, A, B, C y D. A, digamos, esto es A, esto es B, esto es C y esto es D, ¿cierto? Entonces, ¿cómo luce esto? Pues A, ya les dije que la flechita de la reflexividad no se pinta, pero A, B sí. Esta flechita sí se va a pintar. Esto va para acá y esto va para acá, ¿cierto? Y flechas de transitividad no hay. Entonces, yo quiero que ustedes noten acá que A y C son ¿qué? Minimales, pero no son mínimos, ¿cierto? Entonces, y lo mismo, B y D son maximales, pero no son máximos, ¿cierto? Entonces, matemáticamente, ¿cómo se escribe eso? Muy fácil. Entonces uno dice, note que A, no me voy a escribirlo así, note que A es A y B. A y B son minimales, son ambos minimales, perdón, A y B no, A y C son minimales, pues no existe ningún elemento del conjunto X que esté por debajo de A o de C. Y esa es la definición de minimal. ¿Se entiende? O sea, no hay nadie por debajo o sea, no hay ningún elemento en este orden que esté por debajo, ¿cierto? Sin embargo, ni A ni C son mínimos.
Pues, ¿por qué A no es mínimo? Porque, por ejemplo, A no es, no es menor o igual en este orden. No es menor o igual en este orden que, por ejemplo, con los elementos que no son comparables. Mm, Con C, por ejemplo. ¿Sí o no? Y se supone que para ser mínimo, todos los elementos del conjunto X tienen que estar por debajo. Y vea, estoy encontrando uno que no está por debajo. Y por ejemplo, lo mismo con C y A. ¿Se entiende? Listo. Ok, sí. Listo. Entonces, para el ébola, un truquito es muy fácil. O sea, si ya sabemos que si tiene mínimo, tiene que tener un único mínimo, ¿cierto? Lo que quizás no hemos demostrado es que los mínimos son minimales, pero bueno, eso lo podrían probar ustedes en su casa. Todo mínimo es minimal. Pero entonces, si usted encuentra más de un minimal, esa cosa no puede tener mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Precisamente por lo que hemos comentado allá arriba. Porque es que si tiene mínimo, pues ese mínimo es minimal. Y más aún, es el único minimal. ¿Vale? Entonces eso quizás... Bueno, parecido sucede. Entonces, completar el razonamiento con los maximales. Mejor dicho, B y D son maximales, pero no mínimos. No, no máximos, perdón. Eso. Bien. ¿Se entiende o no? ¿Queda un poquito más claro? ¿O más oscuro? Listo. Vamos a seguir probando proposiciones. Vamos a tratar de probar. Probemos proposiciones sobre eso. Importante dejarlo bien claro. Sí. Bueno, sea A, tal, conjunto ordenado. Sí. No vacío. Entonces, no sé quién es, pero bueno. Ahí entra. Conjunto ordenado y a su conjunto no vacío. Si X es minimal, si X es mínimo, es minimal. También es minimal. La otra no es cierta, ¿no? Si X es minimal, no necesariamente es mínimo. Contra ejemplo, el de arriba. Aquí hay minimales que no son mínimos, ¿no? ¿Cierto? Si X es mínimo, es minimal. Eso sí, pero lo contrario no. ¿Cierto? La recíproca no es cierta. Demostración, ¿cómo se demuestra eso? Entonces, por contradicción, ¿no? Entonces, suponga, vamos a suponer que es minimal por contradicción. Suponga por contradicción que X es minimal. Entonces, ¿qué significa ser minimal? Existe un Y en A, existe un Y en A, tal que ese Y está por debajo de X, por debajo estricto.
Tal que ese y está por debajo, pero por debajo estricto. Sí, bien. Acá está. Por debajo estricto de X, ¿cierto? Pero X es mínimo, por hipótesis. Por lo tanto, si este señor está en A, se supone que todos los elementos, como X es mínimo, todos los elementos de A tienen que estar por encima. O sea que mire, yo estoy llegando también a que X está por encima, ¿cierto? Está por encima. ¿Sí? Pregunta, ahí no debería ser que X no es minimal. ¿Cómo así? Ah, O sea, sí, es que, sí, tiene ajá, razón. Tiene razón. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo puedo dar por contradicción que X no es minimal. Entonces, para todo debe cumplirse. Porque yo estoy haciendo aquí algo raro. Déjame pensar un momentico. Sí, tiene razón. Si aquí es mínimo, tiene que ser minimal. ¿Cuál es la definición de minimal? Si no existe, ¿cierto? Ah, sí, aquí no es minimal. No, entonces estaba bien así. Existe. Eso. Aquí solamente faltaba el no, ¿cierto? Lo estaba haciendo bien. Pero faltaba el no. Tiene razón. Carla fue la que habló. sí, Suponga por contradicción que X no es minimal. Acuérdate que, acordémonos que la definición de minimal es que no hay nadie, no existe un Y por el que pase esto. Entonces, si yo supongo que no es minimal, entonces es porque existe ese elemento. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todo estaba bien excepto el que no había puesto aquí el no. Entonces, suponga por contradicción que X no es minimal. Si no es minimal, tiene que haber un elemento por debajo, ¿cierto? Pero X es el mínimo de A por hipótesis, entonces todo Y, en particular ese que existe, tiene que estar por encima, y aquí ya hay una contradicción. O sea, la contradicción está acá y acá, ¿cierto? Pues por un lado estoy diciendo que está por debajo, estricto, y por otro lado estoy diciendo que está por encima, entonces eso no puede ser. ¿Estamos de acuerdo? En realidad lo que hice fue probar la contrarrecíproca, pero bueno, son casi la misma cosa. Por contradicción, está bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta acá? Entonces, listo, ya vimos, la recíproca no es cierta. O sea, la recíproca no es cierta porque el ejemplo de arriba sirve, ¿no? Acá hay minimales que no son mínimos. Ah, bueno, y está la proposición análoga con maximales, ¿no? Si X es máximo, entonces X es maximal. ¿Cierto? Y quizás la última proposición, como para completar la idea, es que es lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Si usted encuentra al menos dos maximales es porque no hay mínimo, ¿cierto? Entonces eso lo que quiere decir es que si tiene máximo, hay un único maximal. O si tiene mínimo, hay un único minimal y es ese mismo máximo. Y yo creo que ahí ya sí se cierra totalmente la idea, ¿no? ¿Cierto? Una proposición es que sea aquí un conjunto ordenado y no así. Es más, o sea, es como decir, es el único máximo. O sea, es esta misma proposición, pero agregándole la unicidad. Vamos a hacerlo de aquí dentro de esta misma proposición. Si X es mínimo, entonces X es el único mínimo. ¿Cierto?
¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta aquí está incompleta entonces, porque hasta aquí yo demostré que es minimal, ¿cierto? Acá demostramos que es minimal. Voy a poner acá. Hasta aquí probamos que X es minimal, ¿cierto? Bueno, pero vamos a probar unicidad. Entonces, suponga que hay otro minimal distinto. Entonces, ya sé que X es minimal. Eso sí ya lo sé, ¿cierto? Que X es el mínimo. Y pues ya con esto, con este pequeño argumento, ya demostré que que es minimal. Pero entonces suponga que hay otro elemento que es minimal, ¿no? Otro elemento distinto. Entonces suponga que, no sé, Z en A es minimal y yo voy a tratar de probar que es el mismo X. Está ahí. Entonces, ¿cierto? Entonces el objetivo es ver que Z es X, ¿cierto? Y ahí yo estaría seguro que X es el único minimal. ¿Estamos de acuerdo que si yo pruebo esto, es suficiente para decir que X es el único minimal, sí o no? Bueno, pero entonces la cosa es que por un lado, X es mínimo. Entonces, como X es mínimo, qué rojo, qué rojo. Como X es mínimo, se tiene que tener esto. ¿Sí? Se tiene que tener que X está por debajo de Z. Porque Z está en A. Y supuestamente el mínimo tiene que estar por debajo de todos los elementos de A. ¿Cierto? Entonces, por un lado tengo esto. Falta la otra. Yo creo que la otra sale del hecho de que es minimal, de que Z es minimal. Entonces, como Z es minimal, no existe. No existe ningún Y en A. No existe ningún Y en A no existe Y en A, eso no lo he dicho. Esa es la definición de ser minimal, minimal de A, ¿no? Siempre hay que decir de quién, ¿no? O sea, no puede estar, no existe nadie que esté por debajo de Z. Es decir, están metiendo las salas. Entonces, como Z es minimal, no existe nadie en particular. En particular, ay Dios mío, pero que sale siempre roja. En particular, no puede suceder. Ah, no lo estoy viendo. Voy a pensar un segundito. Ah, no, mentira, es que aquí es Z. Claro. Como Z es minimal, Z es el que es minimal, no X, ahora sí. En particular, no puede suceder que X esté por debajo de Z, porque X está en A. ¿Estamos de acuerdo? Si X llegara a estar por debajo de Z, si X llegara a estar por debajo de Z, pues entonces me contradice que Z es minimal, porque estaría diciendo que existe un elemento en A, ese X, que está por debajo de Z, y no puede ser porque Z es minimal. Y entonces, ahora ya tengo todos los ingredientes. Como pasa esto, ahora, como sucede esto, y no sucede esto, ¿qué otra chance hay? ¿Qué pasa?
Es la única posibilidad. Que sean iguales. Esa. ¿A todos les queda claro eso? La chance. Él está por debajo, pero no está por debajo estricto. La única forma es que sean igualitos. No hay otra chance para eso. Porque si fueran diferentes, por contradicción, uno puede hacer una pequeña contradicción en la cabeza. Usted tiene esto, y si fueran diferentes, pues se supone que debería pasar es esto, porque esa es la definición de este símbolo. Que pasa esto y no son iguales. Ah, pero entonces, si pasa esto y esto ni por el berraco puede suceder, la única chance, la única posibilidad es que sean iguales. No hay otra forma, ¿no? Entonces ya ahí estamos listos. Entonces esta proposición también se puede mejorar. X es el único. Entonces ya aquí todas estas preguntas están respondidas. ¿Qué relación hay entre el mínimo y el minimal? Ah, bueno, si es mínimo, es el único minimal. Si hay varios minimales, eso también está demostrado inmediatamente en esta proposición. Porque si hay varios minimales, no puede haber mínimo. O sea, X no puede ser el mínimo, ninguno de ellos puede ser el mínimo, ¿no? O sea, eso está demostrado de una vez en esta proposición. Entonces, mejor dicho, si usted llega a encontrar más de un minimal, inmediatamente eso le dice que ese conjunto no tiene mínimo. Y si usted encuentra varios maximales, pues eso inmediatamente le dice que ese conjunto no tiene máximo. Ahora, si el conjunto tiene mínimo, tiene un único minimal y es el mismo mínimo. Si el conjunto tiene máximo, tiene un único maximal y es el mismo máximo. Entonces, ¿en qué se diferencian? Pues en eso mismo, ¿no? Un punto, un elemento puede ser maximal y no ser máximo, ¿cierto? Entonces ahí ya está completamente, con estas proposiciones que probamos acá, está completamente contestado todo. ¿Listo? Listo, muy bien. Oiga, los órdenes se pueden voltear. Y eso ustedes ya lo sabían. Es que yo siempre he dicho que la matemática es como formalizar vainas que ustedes ya toda la vida han sabido. O sea, porque es que yo no sé si ustedes se dan cuenta que nosotros todo el tiempo hemos estado trabajando con este orden así, con este orden. Pero ustedes, hermano, desde la primaria, ustedes conocen el otro, que es este. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama el orden inverso. Entonces, pues, en realidad uno solamente necesita uno. O sea, con uno puede hacer absolutamente todo. Y si usted quiere ver este, pues voltéelo. O sea, usted sabe que si A es mayor o igual a B, pues no se complique. Si usted quiere usar nada más el otro símbolo, pues diga que B es igual a A. Y se acabó. ¿Cierto? Voltee la situación. Pero bueno, como existe este símbolo, y como hay gente que de pronto le puede gustar más este símbolo de acá que el de al lado, entonces pues existe la definición de orden inverso, de invertir el orden. ¿Cierto? Entonces eso tiene que yo no sé por qué el profesor usa esta notación tan maluca para eso. Un orden inverso. Oye, yo no voy a usar esa notación, no. Voy a usar la notación intuitiva, que es voltear el orden en el sentido estricto, ¿no? Entonces, el orden inverso, voy a poner. Y porque es que eso lo que hace es usar una notación, esta notación tan maluca, que me parece como tan maluca, usa esto y le pone un asterisco. Pero ¿para qué meter más símbolos? O sea, voltéela como así. Que se refiere a eso. O sea, no tiene otra. Yo le voy a hacer esa sugerencia al profesor Carlos. Defina eso. Lo que pasa es que cuando uno lo define así como lo voy a definir, se ve como muy tonto. Pero pues es que a eso se refiere, o sea, es que eso es una tontería, en realidad, o sea, no tiene ninguna. ¿El orden inverso qué es? Si este ordencito, si este orden, si esto es un orden sobre un conjunto X, entonces
podemos construir otro orden invirtiendo la relación. Que yo no voy a usar el orden del libro porque me parece que está muy feo y me parece mejor que ustedes lo intuyan como lo que es, ¿cierto? O sea, mejor dicho, X va a ser mayor o igual. O sea, piénsenlo así, es que eso es, o sea, no es otra cosa distinta a eso, o sea, no pongamos cosas muy esotéricas. O sea, X es mayor o igual, o sea, el nuevo orden es esto, o sea, lo que voy a hacer es definir este orden. Ya no seamos tan esotéricos para eso. ¿Qué significa eso? Pues eso significa lo que ustedes ya saben, o lo que ustedes ya creen, lo que les acabé de decir hace 5 minutos. ¿Esto qué significa? Porque Y es menor o igual. Ahí en el libro usan una notación para esto, que es como esta cosa con un asterisco arriba. Eso, o sea, es esto, no es que no es otra cosa que esto. Entonces, ¿por qué mejor no usamos para que se parezca a lo que nosotros tenemos siempre en la cabeza? Entonces, nos referimos, nos referimos a esto como el orden inverso. Lo mismo, pero para el otro lado, mejor dicho. Y entonces, pues uno puede definir, redefinir el orden de los naturales de esa manera, ¿no? Sí, esto no. Que la verdad, yo no sé, este comentario me parece muy innecesario. O sea, porque es que esto, ustedes lo pueden entender así, a secas. Está entrando gente de la otra clase, la que tienen parcial o algo así. Pero bueno, no sé. ¿Listo? Bueno, yo les voy a dejar de tarea algo, que yo no sé si ustedes ya, creo que ya lo conocen. Pues los que dieron fundamento conmigo, fijo, sí, pero no sé los demás. Hay una cosa que se llama el orden lexicográfico. ¿Qué es el orden lexicográfico? El orden lexicográfico es una forma de ordenar productos cartesianos. ¿Cómo así? Yo tengo, por ejemplo, esta definición. Eh, Pensemos en n por n, o sea, no nos vayamos muy lejos para que se entienda qué es lo que vamos a hacer y ustedes cuando vayan a leer sepan qué es lo que van a leer. Pensemos en n por n. ¿Yo cómo diablos ordeno algo así? O sea, pares ordenados. Yo quiero ordenar pares ordenados. Y entonces yo digo, bueno, pues una forma, yo no sé si ustedes han leído algún día, pues es que eso ya es muy vintage, pero ustedes han leído el diccionario, ¿no? ¿Sí o no? Han buscado palabras en el diccionario. Ya hoy en día existe Google y entonces se pierde el diccionario, pero ustedes en algún momento de su vida han usado un diccionario. ¿Cómo se ordenan las palabras de un diccionario? Por el abecedario. Por el abecedario. Pero Alfabéticamente. entonces uno dice, listo, alfabéticamente, perfecto. Pero entonces uno dice, bueno, por ejemplo, ¿qué palabra va antes? ¿Va la palabra amar o la palabra azar? ¿Cuál va antes? O sea, ambas empiezan por A. Depende de la segunda letra. Ah, listo. Y entonces, y si las dos primeras letras coinciden, entonces, ¿qué pasa? Con la tercera y así Ah, y sucesivamente. así sucesivamente. Entonces uno dice, bueno, obviamente aquí nada más va a haber dos, pero eso debe darles una intuición de cómo diablos se ordenan, digamos, si hay un triple producto cartesiano y la lógica es la misma, la lógica es la misma. Entonces, ¿cuál va a ser la lógica? Yo quiero comparar pares ordenados, ordenarlos. Y entonces yo digo, ah, bueno, pues voy a usar la lógica del diccionario. Por eso se llama lexicográfico. Por eso, voy a usar la lógica del diccionario. Entonces yo voy a primero a fijarme en la primera coordenada, digamos, y si la primera coordenada ya está antes, pues entonces ese par ordenado va antes. Pero si la primera coordenada coincide,
entonces yo me fijo en la segunda coordenada. Y pues si ambas coordenadas coinciden, pues es que es el mismo par ordenado. Entonces, mejor dicho, el orden lexicográfico en n por n, ahí está más general. Entonces yo les voy a pedir que ustedes lo lean y lean la demostración que está ahí porque es fácil, pero pues si tienen el curso de fundamentos más o menos bien. Entonces yo voy a decir que el par A, B es menor o igual en el orden lexicográfico. Es menor o igual en el orden lexicográfico a otro par C, D, y la lógica va a ser la lógica del diccionario. Para leo la que es la lógica del diccionario. ¿Cuál es la lógica del diccionario? Entonces, flechas, flechas. Entonces, ¿cómo lo voy a ordenar? ¿Cómo voy a ordenar los pares ordenados? Entonces yo digo, bueno, esto es menor o igual, el par ordenado A, B es menor o igual al par ordenado A, C, sí, solo sí, pasa algunas cosas. Entonces, si A, o sea, primero me fijo en las primeras coordenadas. Entonces, si A es menor o igual a B, o si son iguales, si llegan a ser iguales, y por casualidad la primera coordenada es igual, perdón, a C, así. Yo me lo pido en las primeras coordenadas, no, es A y C. O, vamos a usar la O lógica, operador lógico, o son iguales, voy a escribirlo mejor así, con un corchetico, o A es igual a C, pero si llegan a ser iguales, entonces yo me fijo en la segunda coordenada. Y, y B es menor o igual a B. ¿Ya? Entonces miren que esto que está aquí escrito, que si yo se lo hubiera escrito sin explicarles, puede ser muy extraño, ¿cierto? Pero cuando yo ya le explico es completamente transparente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo quiero comparar pares ordenados, me fijo primero en la primera coordenada, ¿cierto? Las primeras coordenadas. Si la primera coordenada ya está por debajo, entonces ya está listo. Yo creo que aquí debería ser menor, estricto. Ahora sí. Si la primera coordenada ya está por debajo, entonces pues este queda antes, ¿cierto? Pero si llegan a ser iguales, entonces yo me fijo en la segunda coordenada. Aquí queda la posibilidad de que sean los dos iguales, entonces obviamente pues él va a ser menor o igual en el orden lexicográfico. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Prueben que eso es un orden, ¿cierto? Y lean lo que está en el libro, que es más general. Listo, salgámonos porque nos metieron. Entonces nos vemos el martes en clase y pues en examen también. ¿Listo? Profe, una pregunta antes, ¿Sí? sobre ese orden lexicográfico, ¿se puede transportar a otras geometrías? Por ejemplo, a la geometría esférica. O sea, ¿cómo así? No entiendo la pregunta. O sea, en vez de que tengamos coordenadas fijas que sean, sí, A, B, C, Ujú. este, por ejemplo, con el tema de puntos en el espacio, Sí, pues en claro, un, porque es que un punto en el espacio, usted podría ordenar, pues un punto en el espacio al final es R3, ¿cierto? O sea, hay tres coordenadas. Y entonces, pues usted de alguna manera, usted podría ordenar los puntos del espacio, ¿cierto? ¿Cómo así? O sea, usted podría ver R3 no es otra cosa que R por R por R, ¿cierto? Y entonces, pues usted hace la misma lógica, pero entonces esto es un poquito más, va a ser un poquito más extenso porque es R por R por R, ¿cierto? R por R por R, ¿cierto? Es esto. Entonces, pues usted ¿qué hace? Si yo quiero comparar triplas, que son coordenadas de 3 dimensiones, incluso de 4 dimensiones, 5 dimensiones, o sea, lo que les decía, porque las palabras pueden ser tan largas como sean. Y entonces, pues esa lógica del orden de las palabras usted lo puede seguir usando.
Entonces, pues usted dice, ah, bueno, pues yo primero me fijo en la primera componente, si es menor, pues entonces él va antes, si son iguales, pues me fijo en la segunda, si la segunda es menor, pues va antes, si son iguales la primera y la segunda, pues me fijo en la tercera, y si la tercera es menor, pues entonces va antes esa. ¿Se entiende? Y uno puede seguir así, ¿cierto? Sí, Listo. profe, pero eso es en el plano cartesiano. Ajá. ¿Y Pero si qué? estuviéramos hablando de coordenadas polares, por ejemplo, Pero ¿cómo así coordenadas polares? Ah, coordenadas polares, pues es que ¿cómo se determina si un radio es mayor a otro? Bueno, el radio es fácil, pero los ángulos. pues un ángulo es la misma cosa, ¿no? ¿Cómo se determina que un ángulo es menor que otro? Entonces se determina igual, o sea, es la misma idea que lo que estamos viendo, que se determina por cada Mejor dicho, componente. vea, desde que, por eso es que yo les digo que lean, porque es que desde que usted tenga un orden en cada una de las coordenadas, o sea, si usted tiene alguna forma de comparar los ángulos, y sí la hay, y usted tiene alguna forma de comparar los radios, que sí la hay, es por longitud, pues usted va a poder armarse este orden. ¿Sí me va a entender? ¿Vale? Desde que usted tenga forma de comparar cada una de las componentes, usted va a poder armarse este orden lexicográfico. No hay problema. Listo, profe. Si hay alguna ambigüedad en alguna de las componentes en donde usted sea imposible comparar una componente, pues usted va a tener que primero resolver ese problema, tratar de mirar cómo comparar esa componente para poder saber cómo diablos compararlas en el orden lexicográfico. ¿Sí? Sí, profe, esa era la duda. Listo. Pero entonces para leolas que en el libro está hecho general, no está hecho en N por N, está hecho en general para cualquier, precisamente lo que le estoy diciendo, cuando se tiene un orden en la primera componente y un orden en la segunda componente, arman el orden lexicográfico. Entonces por eso esa es la tarea, ¿no? Leer eso en general. Listo, salgámonos porque ya sí me da pena con el otro profe. Listo, muchachos, hasta luego. Hasta luego, profe. Listo. Está con los ejemplos de los